Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de Somos Memoria. Hoy nos encontramos frente a uno de los símbolos más importantes y representativos del distrito de Barrancabermeja. El monumento al cacique Pipatón en Yarima, una obra que no solo embellece el espacio público, sino que guarda una historia de resistencia, identidad, memoria para todo el Magdalena Medio. Y para dialogar sobre la memoria, el arte, el territorio, la resistencia, tenemos el honor de compartir este espacio con un artista que ha sido o ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar, dignificar la memoria, la historia y las raíces nativas del Magdalena Medio. Con nosotros, Clara Inés Velázquez Uribe, muralista, pedagoga, artista, creadora de obras que narran la historia precolombina de nuestro territorio. Clara, bienvenida a este espacio, a Somos Memoria. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por compartir esta historia que para mí ha sido motivo de mi inspiración como artista plástica. Bueno, para seguir con la conversación con Clara, voy a darle una introducción al monumento. El monumento Cacique Pipatón y Yarima es un conjunto escultórico que mide más de 12 metros de altura, realizado en bronce fundido. Fue inaugurado en 1999, hecho en 1998 por el maestro Héctor Lombana Piñanes. Aquí Pipatón se muestra altivo, firme, con un gesto de furia y dolor. Yarima descansa a su lado, su cuerpo desplomado, intensificado del relato de sacrificio y resistencia. Este espacio nos recuerda que esta ciudad tiene raíces y raíces más profundas que van mucho más allá del petróleo. Es unas raíces indígenas de memoria, de simbología y sobre todo de humanidad. Y es por esto que nos acompaña Clara Inés, educadora que durante décadas ha representado la historia de los indígenas del Magdalena Medio, especialmente de los indígenas yariquíes. Con su mural Indígenas Precolombinos de Magdalena Medio, más que todo de Santander, de aquí, de Barrancabermeja, se ha convertido en un referente que comprende la identidad ancestral de esta región. Su obra no solo es arte, es memoria, pedagogía y resistencia. Maestra Clara, ¿por qué estudiar los yariquíes? Cada vez que llegamos a un lugar, ese lugar nos comparte ese sentir. Yo llegué a Barrancabermeja y Barrancabermeja me enamoró. Sí, me enamoró por sus paisajes, como artista plástica, por el paisaje, por el contexto, el entorno. Tenía que conocer a su gente. Y conocer a su gente no es solamente conocerlos a ustedes, ahorita en el siglo XXI, es conocer de dónde vienen ustedes. Porque cada uno de los hombres que en este momento me acompañan y de los que no están aquí, hay un Pipatón. Y en cada mujer hay una Yarima. El hombre es el cacique, el soberano, el apoyo de la mujer. La mujer es el soporte de ese hombre. Y cada cultura de cualquier sitio del mundo tiene esos arquetipos. El arquetipo del hombre que soporta y sostiene una comunidad. El arquetipo de la mujer, la madre, la ternura, el soporte de la familia. Y nosotros no somos únicos. Somos un núcleo que necesitamos que haya unos caciques, pipatones y unas cacicas yarimas. Entonces, si llegué yo acá,
pues tenía que conocer quién había sido Pipatón, quién había sido Yarima. Pipatón, el cacique guerrero, el cacique de los talones alados, que si existió o no existió, no importa, está en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, está en lo que pensamos y sentimos de esta tierra que amamos, y solamente se ama cuando encontramos en ella nuestra representación de lo que esperamos ser en un futuro, y tenemos que ser el ejemplo. Pues tú me hablabas de que si el cacique existió o no existió, eso va dentro de una de las preguntas. O sea, en diferentes espacios de la ciudad se habla de eso, que si el cacique o que Pipatón y Yarima es un mito o no es un mito. Entonces la pregunta es, ¿qué elementos considera esenciales para representar de manera justa y respetuosa esta cultura? La cultura yariguí es una cultura reconocida por su valentía, por el arrojo, por el deseo de no permitir ser avasallados. Esos somos los santanderianos. Digo somos, aun cuando si algunos me conocen, saben que yo no nací aquí. Yo nací en Venezuela, pero no conocí mi tierra. Cuando recién casada de 15 años llegué a Barrancabermeja, o sea, conozco a Barrancabermeja y me siento barranqueña de corazón. Entonces, si la siento de corazón, tenía que conocerla más a fondo y tenía que conocer sus personajes. Entonces, hablando de Pipatón y hablando de Yarima, en esta obra que está a mis espaldas se representa lo que somos nosotros, se representa el pueblo barranqueño y su resistencia al avasallamiento, a no dejarse manipular, a ser auténticos. Bueno, estamos al frente del monumento del cacique Pipatón y Yarima, y desde el imaginario colectivo de la ciudad y el mío personalmente, la imagen del Pipatón es esa, la que vemos aquí atrás a la espalda de nosotros. ¿Cuál es un imaginario de la etnia yariguí? Importantísimo conocer, cuando empecé yo a tratar de plasmar en las pinturas, porque soy pintora, también escultora, pero más pintora que escultora, entonces, ¿cómo era ese hombre yariguí? ¿Cómo era ese líder? ¿Cuáles eran las características morfológicas? ¿Cómo era su lenguaje gestual? ¿Cómo era el lenguaje corporal? Eso, el artista es un curioso total y tiene que investigarlo, ya sea de la plástica, de la música, de la danza. Cualquier manifestación artística requiere de un proceso de investigación. No puedo plasmar lo que no conozco, tengo que plasmar las vivencias de aquello que conozco. Entonces, empecé a averiguar, porque lo que yo encontré cuando llegué a Barrancabermeja sobre los indios yariguíes eran unas figuritas muy pequeñitas que estaban en el Museo del Petróleo, y que cuando yo los miraba se me semejaban los indígenas motilones, bajitos, de cabello lacio, de piernas cortas. Y a medida que me fui adentrando en esa investigación de cómo eran los yariguíes, fui entendiendo que pertenecían a los caribes, y los caribes descendían de los vikingos. Oh, por Dios, altos, fornidos, de cabello ondulado, claro, y nada que ver con aquel imaginario que nos estaban plasmando. No contenta con eso, pues caramba, hay que ir más al fondo. Entonces me dirigí a la Universidad Nacional, al Centro de Cultura y a la parte de Antropología, y tuve la oportunidad de encontrarme con el maestro Antonio Gras, quien muy amablemente me orientó sobre las características morfológicas de esta raza. Entonces, de esa manera y teniendo en cuenta esas directrices, fue que representé en mi obra al cacique Pipatón y a la india Yarima.
porque además es muy importante cuando uno empieza a leer, no solamente lee las imágenes, sino los textos. Y dentro de las crónicas de las Indias, yo leía un pedacito que siempre lo tengo pendiente, cuando describe a Yarima, y decía que cada una era una palma, cada una era una flor, y en ese jardín indiano donde Dios se recreó, brillaba como ninguna la belleza de Yarima, la reina de Pipatón. Entonces, si ustedes lo escuchan y ustedes tratan de imaginarse cómo sería esa mujer, y si esa mujer era así de bella, lógicamente su compañero debería ser otro tanto, igual bello. Ok. ¿Cómo crees que este monumento dialoga con las nuevas generaciones o bueno, la generación de hoy en día? Bueno, este monumento está ahí y llama, invita a las personas que pasamos alrededor de él, a que nos involucremos con él, no que lo veamos ahí como bueno, un matacho, sino que nos comunica. Entonces, a los educadores nos corresponde ese pedacito, o sea, cómo lograr que los monumentos nos hablen. Si logramos que nuestros educandos entiendan que ese monumento es el transform, es el hombre increíble, es de este momento, o sea, Pipatón fue el hombre increíble de ese momento, sea mito o haya existido en realidad. Yo creo que existió. ¿Sí? Sin embargo, otros autores, historiadores, etnógrafos, dicen que solamente es un producto de la mente y de la colectividad. Pero como cada colectividad, les hablaba antes, necesita tener sus arquetipos, sus modelos, porque el mito que hace, el mito educa, y el rito que hace, recrea ese mito. Entonces, hay que buscar que los estudiantes vean en esa escultura el hombre fuerte del momento, del siglo XXI. Pipatón no quedó en la historia solamente, Pipatón debe estar en el presente. Y el presente es cómo contamos esa historia para que nuestro educando se convierta en el defensor de la misma. Tú hablabas sobre Pipatón y yo me siento un Pipatón. Eso debe ser, así debe ser. Porque, cada uno de ustedes es un Pipatón. Porque, o sea, cada vez que hablan de los indígenas yariquíes, yo siento que en Barrancabermeja, aunque somos una ciudad muy cultural y tenemos, digamos, cada uno tiene sus pensamientos y sus ideologías, el indio Pipatón o digamos los yariquíes nos hace entender para dónde vamos, independientemente si es un mito o no es un mito. Por eso cada vez que yo escucho el himno de Barrancabermeja, yo me siento orgulloso porque es una manera de decir, venga, somos nacidos de aquí, de tierra yariquíes, y somos yariquíes. Entonces, este espacio Somos Memoria es para hablar sobre eso, para hablar de identidad, para hablar de territorio, para hablar de memoria. Tenemos un símbolo que es el cacique, monumento, cacique, Pipatón y Yarima. Y aunque, digamos, está diseñado a partir de pues, un escultor que quiso plasmar su vida en él, me imagino que también se representó en un yariquí como yo. Pero quería que, digamos, Barranca, los que estamos acá, entendiéramos otra visión de los yariquíes. Es muy importante. A partir de lo plástico y de lo artístico de su merced. Hace un momentico yo les comentaba que para poder plasmar los indígenas yo tuve que ir a buscar las fuentes de cómo eran, ¿sí? Pero el artista es autónomo para representar lo que él quiere. Yo en su momento como educadora no representé el ideal del hombre
que físicamente sería para mí, sino que traté de ser fiel a los conceptos antropológicos que el maestro Antonio Gras me brindó. Pero tuve la oportunidad de conocer al maestro Lombana y sí tiene bastante similitud con él. Entonces, pues algunos decían, no, pues si es que se representó fue él. No importa, él necesitaba un modelo y si su modelo fue él mismo, pues es valioso, también se puede hacer. ¿Sí? El artista no tiene normas, el artista tiene sus propias normas y maneras de expresarse. Él, ¿qué representó ahí? Lo aguerrido, lo valiente, el grito de imitar ser subordinado. ¿Ante qué? Ante la muerte de su pareja, la mujer que él amaba. Pero al morir esa mujer, muere la madre tierra, muere la maternidad. O sea, el mensaje es profundo. O sea, nos invita a que sigamos reflexionando sobre quiénes fueron ellos y en su momento historia, para que esa historia no la podamos no la volvamos a revivir, sino que sea un motivo de resistencia. Bueno, yo creo que vamos a abrir un espacio de preguntas para que las personas pues puedan construir narrativa con la maestra Clara, ya que es una pues, representativa viva pues, es la que ha estudiado toda la etnografía de precolombina y también de los yariguíes y del Magdalena Medio. Entonces, si alguien tiene una pregunta a Clara, pues esa es la oportunidad y ese es el espacio para conversar con ella. Micrófono. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Carlos, soy comunicador social. Y bueno, profe, ahorita tú nos comentabas de que pues, un poco el maestro Lombana tenía que escoger un modelo, ¿sí? Si bien es pertinente investigar o por lo menos acercarse para tener pues, una idea o una perspectiva diferente de cómo pudo ser desde sus investigaciones y todo el proceso que hizo para pues, investigar la cultura yariguí. ¿Cuáles eran esas características cuál era el prospecto del yariguí? ¿Sí? ¿Cuáles eran esas características desde su investigación que encontró? Bueno, yo empecé como a comentarles algo acerca de que los yariguíes descendían de los caribes. Los caribes son los que habitaron la costa norte colombiana, pero cuando empezamos a averiguar los caribes de dónde vienen, pues descienden de los vikingos. Ellos se adentraron no solamente en la costa caribe, sino que se adentraron por los ríos más importantes de Colombia hacia el centro de Colombia. Entonces, pues ahí entraron por el río Magdalena y también por el río Cauca. A nosotros, como nos interesa, pues lógicamente son los yariguíes. Al lado de los yariguíes habían otras etnias, la carare y los sopones. Pero estamos hablando específicamente de los yariguíes. Sin embargo, estas otras etnias son, digamos, como primos hermanos. Las características morfológicas era de un cabello oscuro, pero no tan oscuro y algo ondulado, ¿sí? Grueso, las piernas largas. Ellos untaban su cuerpo con el petróleo crudo, que para ellos era el chapapote. Chapapote quiere decir sangre de la madre tierra. Y con eso no solamente lo untaban para sentirse más fuertes, sino que el chapapote les brindaba también descanso para las largas jornadas de cacería, o también los preservaba de las picaduras de los insectos.
El chapapote pues tenía muchísimos usos desde la parte medicinal, pero también les servía a ellos para bregar sus embarcaciones, y eso incluso todavía se hace. O sea, las embarcaciones eran de madera y le aplicaban ese petróleo crudo para evitar que la madera se pudriera. Son conocimientos ancestrales que están vigentes en el momento. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Por ejemplo, en el lenguaje aborigen, en el lenguaje de los yariquíes, para ellos Barranca Bermeja era la toca, un sonido cultural que se pronuncia desde la garganta, y la toca quiere decir lugar de fortaleza que domina el río. Y nosotros escuchamos esa palabra y esa palabra forma parte de nuestra identidad, la toca, pero se ha ido modificando y ya se le dice es la tora. La tora pues no era lo que los indígenas querían decir. Para ellos la toca era lugar de fortaleza que domina el río. Y el río, para ellos no era el río Magdalena, para ellos el río era Yuma, el río del país amigo. Si ustedes me escuchan o si ustedes leen sobre la historia, a mí me apasiona. Y cuando uno se va adentrando va sintiendo que esta tierra, así como lo dices tú, la siente como propia, o sea, la siente que hay que defenderla, siente que la voz de Pipatón suena, siente que el martirio de Yarima lo hace vibrar a uno como persona, en el caso mío como mujer, como madre y como líder cultural, porque cultura es todo lo que hacemos en el sitio en el cual estamos y le ponemos a su corazón. Listo, muchas gracias por las preguntas. Hoy junto a Clara... tenemos más preguntas. Sí, Pena. sí. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Gustavo Valdés, yo soy filósofo y tuve mi tiempo de profe y tengo una inquietud de profe. Desde el punto de vista pedagógico, ¿cómo hacer para... Bueno, aquí tenemos el símbolo, ¿cómo hacer para reactivar? Para que vuelva a tener el significado que una vez tuvo, para que vuelva a cobrar ese poder de presencia, a que vuelva a generar conciencia en las personas y a que no sea simplemente un matacho ahí llenándose de mugre y rodeado de maleza. Entonces, ¿cómo hacer para reactivar este símbolo y volverle a dar el poder que en su origen se supone que tendría? La pregunta es muy, muy valiosa, muy comprometedora, porque nos aborda a que nosotros los mayores, no solamente los educadores, ¿sí?, estamos en el compromiso de hacer reconocer a nuestros ancestros. Y hablábamos anteriormente que si es un mito, que si lo es, que si existió, que si no existió, pero lo necesitamos para tener peso, para saber que efectivamente hay alguien que lo representa y nos representó. Entonces, es invitarnos a cada uno de nosotros a que somos los responsables de que conozcan nuestra historia. Somos los responsables de revivir esa historia. ¿Y cómo se hace, cómo se revive o se revitaliza la memoria? Con el arte. El arte permite que cada uno de nosotros cuente su sentir sobre un determinado tema. El arte dice que cada uno de nosotros es un artista. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un talento con el cual se puede identificar, con el cual se identifica. Y hay muchos que son de la música, otros serán de la danza, otros del teatro, otros de la literatura, pero necesariamente todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con el sentimiento, lo hacemos con el corazón. Y cuando se hace así, uno puede comunicar. Ese es el llamado, no solamente a los educadores, sino a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, siendo un Pipatón y siendo una Yarima, es un modelo a emular, un modelo para seguir. Gracias, maestra.
Con muchísimo gusto. Bueno, agradecemos profundamente este espacio por reconocer pues, al cacique Pipatón y a Yarima. Y también agradecer a Clara por estar aquí, por dar desde su punto de vista artístico la vivencia de la etnia yariquíes. Entonces, muchas gracias. Esto fue Somos Memoria, un espacio para narrar los símbolos y el territorio de Barranca Bermeja. Y ya para finalizar, quiero decirles de que tenemos una jornada de pedagógica para que podamos nosotros también escribir, colorear, trazar lo que nos identifica como yariquíes. Un aplauso para Clara, por favor. Clara, muchas gracias por estar aquí. En serio, yo me siento muy orgulloso porque Somos Memoria pues nació para esto, para darle voz a aquellos que comprenden la identidad desde su ámbito artístico y profesional, pero que también se vuelve pedagogía para aquellos que lo ven como ahí. Y como esta tarde venía hablando, este monumento, listo, se quedó ahí porque ahorita hace parte de la plazoleta aquí de comidas. No, vamos para el indio. ¿Y el indio qué es? Vamos a ir a comer. Entonces, ese imaginario cambia y ya no representa esa resistencia, esa valentía, eso es lo que conlleva los yariquíes, representa otro contexto. Y volver a estos espacios es volverle a dar esa simbología y ese significado a estos monumentos, a estos espacios. Entonces, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presente en estos espacios, y esto es Somos Memoria. Muchas gracias.